Feliz y bendecido día. Hoy les voy a compartir, es una analogía, es un cuento de uno de los tantos cuentos que yo leo, que es muy indicado para lo que les voy a expresar hoy. Espero que se queden hasta el final, porque es muy interesante. Esto es significa el amarnos a nosotros mismos, el querernos a nosotros mismos. Así como Dios dijo que nosotros debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Pero por eso primero tenemos que llenarnos nosotros para poder dar buenas cosas a los demás. Si yo tengo amor, si yo tengo paciencia, si yo me amo, yo me respeto, eso voy a dar a los demás: respeto, amor, paciencia y todo lo bueno de lo que yo me lleno. Si me lleno de cosas malas, pues eso voy a dar a los demás. Entonces, el amor empieza en casa y la casa soy yo. Entonces, voy a describirles el amor propio con una analogía de este cuento. No la voy a decir con palabras textuales del libro porque en este momento no lo tengo y no me acuerdo tampoco de qué libro es. Simplemente fue una historia de unos libros, de los tantos libros que yo leo, que es muy importante para este tema. Y cuenta la historia de que había una vez un árbol grande y majestuoso, con imponentes ramas y deliciosos frutos, raíz profunda y tronco fuerte. Ese árbol estaba sembrado a la orilla de un camino donde pasaban los hijos de las personas que habitaban ahí al colegio, los niños al colegio. Todos los días estos niños transitaban por ahí y como hacía mucho calor, ellos se refrescaban en su sombra, comían sus deliciosos frutos y jugaban en sus majestuosos tachos, en sus majestuosas ramas. Hacían columpios y ellos jugaban ahí. Muchos niños hacían esto y cuando salían abrazaban el árbol, le daban gracias al árbol, comían sus deliciosos frutos y agradecían a él. El árbol se sentía muy orgulloso y muy feliz, pero había un niño del cual el árbol se había enamorado. Pero ese niño cogía los frutos, los saboreaba, los botaba, los tiraba, dañaba, destrozaba sus ramas porque cada que se columpiaba en las ramas le dañaba gajos al árbol. Se beneficiaba de su sombra, pero ese niño nunca le agradecía al árbol, más el árbol amaba a ese niño. El árbol se había encaprichado de ese niño. Entonces así continuó y continuaba, siempre los niños pasaban y hacían lo mismo y siempre ese niño, que era un niño desagradecido, se comportaba igual. Pero el árbol, como estaba enamorado, encaprichado de ese niño, pues lo quería y era el que más le hacía falta. Él nunca se centraba en los otros niños que le agradecían, que jugaban con él y que comían sus frutos y que le agradecían, que lo abrazaban. Él siempre se enfocaba en el niño que nunca le agradecía y que era grosero y dañino con él. Entonces pasó el tiempo, transcurrió el tiempo y esos niños crecieron y se hicieron adultos. Muchos se fueron a la ciudad a emprender, otros se quedaron ahí en los cultivos y también ya adultos, muchos niños de ellos que ya eran adultos pasaban, se beneficiaban de su sombra, comían sus frutos, le agradecían al árbol y cuidaban el árbol, regaban sus raíces, abonaban sus raíces, pero el árbol extrañaba al niño que nunca le agradecía porque él estaba enamorado de él, a ese que ya era adulto. Pasó y transcurrió el tiempo cuando ese adulto volvió a esa aldea, a caminar por ese camino. Entonces pasó y se encontró de nuevo con el árbol. Entonces ese adulto se sentó porque tenía mucho calor debajo del árbol. Y miró el árbol y le dijo: hola, árbol tonto, ¿cómo estás? El árbol le dijo: hola. El árbol se sorprendió y felizmente lo recibió debajo de su sombra. Ese adulto, ese niño le dijo al árbol: árbol, tengo mucha hambre, ¿qué me puedes ofrecer? El árbol le dijo: coge mis frutos y cómetelos.
son muy deliciosos, esos frutos te saciarán. El hombre hizo lo que el árbol le había dicho, comió sus frutos, los saboreó y siguió su camino sin agradecerle. Al poco tiempo, el árbol se sintió muy triste porque ese hombre ya adulto tampoco le agradeció, pero él lo seguía amando. Transcurrió el tiempo y de nuevo volvió a pasar otra vez ese hombre ingrato. Y llegó al árbol muy angustiado porque necesitaba dinero y le dijo: hola, tonto, bruto árbol, ¿cómo estás? El árbol le dijo: bien, hola, ¿cómo estás? Qué alegría volverte a ver. Y me dice: pues a mí no me da alegría verte, la verdad tú no me sirves para nada, porque yo lo que necesito en este momento es dinero. El árbol le contestó: si necesitas dinero, te regalo todos mis frutos, los puedes coger y vender y eso te dará dinero. El hombre cogió sus frutos hasta el último fruto y los empacó en una bolsa y los llevó para venderlo, mas no le agradeció al árbol. El árbol, muy triste, se quedó acongojado y el hombre se fue. De nuevo pasó el tiempo y de nuevo aquel hombre regresó otra vez de nuevo por el camino y se sentó a la sombra del árbol. El árbol le dijo: ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? El hombre le dijo: nada, tonto, iluso árbol, no me sucede nada. Estoy aburrido, estoy triste, necesito una vivienda donde vivir y no me la he podido conseguir. El árbol le dijo: pues corta mis ramas. Corta mis ramas, son muy fuertes y son muy grandes, con eso podrás hacer troncos y tablas y podrás construir tu casa. El hombre, maravillado: eso voy a hacer. Cogió y cortó todas sus ramas y empacó todo ese material y se lo llevó y con ese construyó su casa, mas no le agradeció al árbol. El árbol, muy triste, sin sus ramas, ya muy acabado porque se le habían llevado todas las ramas, él lloró porque ese hombre tampoco le agradeció, se fue sin agradecerle. Al poco tiempo, ese hombre regresó y el árbol estaba ya muy destruido, sin ramas, sin hojas, sin frutos, porque pues había sido dañado por aquel hombre. Ese hombre, acongojado, le dijo: hola, tonto árbol, estás muy mal, estás destruido. Tú ya no me sirves para nada, yo quiero viajar, quiero largos viajes, pero tú no me puedes ayudar. El árbol, en su misericordia, en su amor por aquel hombre, le dijo: ¿y por qué no cortas mi tronco y haces una barca? Y podrás viajar con esa barca que tú construyes. El hombre lo miró y dijo: sí, me servirás para eso. Cortó de raíz el tronco y hizo un hermoso barco con él. Pero aún así, ese hombre tampoco le agradeció al árbol lo que él hizo por él y se fue a viajar en ese barco. Muchos de nosotros somos como ese árbol. Permitimos que lleguen personas a nuestra vida a dañarnos, a utilizarnos, a menospreciarnos, y nosotros idolatramos a esas personas, las terminamos colocando en un pedestal y no nos importa si esa persona nos daña, nos lastima, nos hiere. Nosotros aún así queremos darle a esa persona, pero ¿qué sucede? Terminamos destruidos y terminamos sin nada, terminamos acabados. Y ahí entra el amor de nosotros, el amor propio. Nosotros debemos aprender a amarnos y a respetarnos tanto que no vamos a dejar entrar en nuestra vida cualquier persona que venga a ensuciar y a dañarnos. Nosotros somos un templo. Nosotros somos como ese árbol. Si llegan personas que solo van a utilizarnos, a absorbernos, a dañarnos, a ensuciarnos, debemos aprender a poner límites, a decir: no, acá no entras porque yo me amo, yo me respeto. ¿Por qué? Porque si dejamos entrar esas personas, nos van a causar enfermedades, nos van a causar suciedad, nos van a causar muchas tristezas y nos van a terminar destruyendo como ese árbol. Nos vamos a acabar y a terminar sin nada que ofrecer, sin nada que dar a los demás. ¿Por qué? Porque dejamos que una sola persona o que alguien venga a utilizarnos, a destruirnos y a dañarnos.
Es aprender a tener en cuenta que nosotros somos muy importantes. ¿Por qué somos importantes? Porque nosotros somos creación de Dios. Es aprender a mirarnos al espejo y cuando alguien nos menosprecie, dar gracias por la creación. Cuando nosotros nos amamos, nos respetamos y nos valoramos, estamos glorificando a Dios y diciéndole a Dios, gracias, amo tu creación. Para que lo pongan en práctica, para que lo entiendan, es muy importante amarnos. Es tan importante amarnos primero como para dar, porque si nosotros terminamos destruidos, con rencores, con odios, enfermos, pues no vamos a tener nada que ofrecerle a los demás. Entonces el amor propio empieza por nosotros, para nosotros poder cuidarnos tanto, valorarnos tanto, respetarnos tanto, para así poder dar a los demás. Recordemos que nadie puede dar de lo que no tiene, nadie puede ofrecerte lo que no tiene. Entonces no terminar nosotros idolatrando, adorando a personas que la verdad solo vienen a lastimarnos y a dañarnos. Feliz y bendecido día. Ahí los dejo con mi maravillosa planta. Mire qué linda. Por acá ya le van a salir muchas más hojitas. Está espectacular, hermosa. Esta planta la llevo cultivando hace días, es muy difícil de prender y es hermosísima. Acá se las dejo para que la aprecien. Que tengan un feliz y maravilloso día y aprendan a amarse, a respetarse, para así poder dar cosas buenas a los demás.